El puente del horizonte de la UFS vibraba con una actividad silenciosa mientras el capitán Jake Morrison estudiaba los mapas estelares en su pantalla de mando. Habían pasado 3 años desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico, y esos años habían sido pacíficos. Los humanos habían servido como guardianes de la paz, mediadores e incluso rescatistas en docenas de sistemas estelares. Su reputación de peligrosos habitantes de los mundos de la muerte se había desvanecido poco a poco hasta convertirse en algo más manejable. La comandante Lisa Barnes cruzó el puente, sus botas resonando contra la cubierta metálica. Sostenía un bloc de datos en las manos y su rostro reflejaba preocupación. Jake notó su expresión de inmediato. «¿Qué pasa, Lisa?», preguntó, apartando la vista de su pantalla. «Transmisión prioritaria del Consejo Galáctico», respondió ella, entregándole el bloc. «Tienes que leer esto ahora». Jake tomó el dispositivo y comenzó a leer, apretando la mandíbula con cada línea. El mensaje era formal, escrito en el lenguaje florido que el Consejo prefería, pero su significado era bastante claro. La humanidad tenía 72 horas para entregar toda su flota y someterse a lo que el Consejo llamaba custodia protectora en mundos designados. «Quieren que entreguemos nuestras naves», dijo Jake con voz monótona. «Todas». «Eso no es lo peor», dijo Lisa. «Lea la justificación». Jake bajó el cursor y encontró la sección a la que se refería. El Consejo afirmaba que estudios recientes habían demostrado que las especies de mundos muertos representaban un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. Citaban antiguos temores sobre mundos como la Tierra, donde la vida había evolucionado en condiciones extremas que producían especies naturalmente agresivas. «Antiguos temores», repitió Jake. «Llevamos 3 años siendo ciudadanos modelo y todavía nos tienen miedo». El Dr. Ryan Foster se acercó desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. El xenobiólogo había estado estudiando culturas alienígenas desde que la humanidad contactó por primera vez con el Consejo. Su comprensión de su psicología había sido valiosa durante misiones diplomáticas. «Capitán, esto no se trata realmente de miedo». Ryan dijo, «Esto es una prueba. El Consejo quiere ver si lucharemos o nos someteremos. Han estado observando nuestro comportamiento y creen entendernos». «¿A qué se refiere?», preguntó Lisa. Brian mostró una pantalla holográfica que mostraba las principales especies del Consejo. Primero llegaron los Vellanos, altos y elegantes, de piel azul pálido y ojos grandes. Habían construido su civilización sobre el arte, la filosofía y una diplomacia meticulosa. Después, los Sepranos, una raza de seres insectoides cuya tecnología superaba a la de la mayoría de las demás especies. Finalmente, el Imperio Corán, criaturas reptilianas militaristas que controlaban casi una cuarta parte del espacio conocido. «Miren sus historias», explicó Ryan. «Los Vellanos evolucionaron como herbívoros en un mundo con pocos depredadores. Los Sepreones se desarrollaron en estructuras de colmena donde la cooperación era esencial para la supervivencia. Incluso los Corvens, a pesar de su cultura militar, provenían de un mundo donde la fuerza se basaba en el tamaño y la intimidación, no en el combate real». «¿Y la Tierra?», preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. «La Tierra produjo cazadores persistentes», dijo Ryan. «Criaturas que podían perseguir presas durante días sin parar. Creó especies que usaban herramientas, trabajaban en manadas y se adaptaban a cualquier entorno. El Consejo nos ha estado observando actuar pacíficamente durante 3 años, y se han convencido de que solo somos otra especie a la que se puede manipular». El puente se quedó en silencio al comprender las implicaciones. Jake volvió a mirar el mensaje, leyendo entre líneas. El Consejo no había decidido aprisionar a la humanidad por capricho. Llevaban meses, quizá años planeándolo. «Señor», dijo una voz desde la estación de comunicaciones. El teniente Mark Thompson levantó la vista de su consola. «Recibo movimientos de flotas en el espacio del Consejo, grandes». Jake se acercó a la estación de Mark.
El joven oficial llevaba una hora rastreando las comunicaciones subespaciales, y los patrones eran preocupantes. Las flotas del Consejo se posicionaban alrededor de colonias humanas y rutas comerciales. ¿Cuántas naves?, preguntó Jake. Al menos 300, señor. Quizá más. Están repartidas en 12 sistemas diferentes. Lisa se unió a ellos en la estación de comunicaciones. Ya se están posicionando. Este ultimátum no es una negociación. Es una última advertencia antes de atacar. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Durante 3 años, la humanidad había seguido las reglas del Consejo. Había sido pacífica, servicial y respetuosa. Habían puesto la otra mejilla cuando las especies del Consejo bromeaban sobre su primitivo mundo natal. Habían aceptado restricciones comerciales y limitaciones territoriales sin quejarse. «Contácteme, almirante Sullivan», ordenó Jake. «Canal prioritario». La pantalla principal se encendió, mostrando el puente de la UFS Defiance. Apareció la almirante Kate Sullivan, con su cabello gris recogido en un moño apretado y sus ojos azules llenos de inteligencia. Tras ella, Jake pudo ver el caos organizado de una nave insignia preparándose para un posible combate. «Jake», dijo sin preámbulos, «supongo que recibiste el mismo mensaje que nosotros». 72 horas para rendirse, confirmó Jake. «Kate, ya están moviendo flotas a sus posiciones». «Lo sé. Los hemos estado rastreando durante las últimas 6 horas. El Consejo no planea negociar. Planean demostrar su poder». El Dr. Foster dio un paso al frente. «Almirante, con todo respeto, creo que están cometiendo un grave error de juicio. Consideran nuestra moderación como debilidad». La expresión de Kate no cambió. «Doctor, en mi experiencia, ese es el tipo de error que inicia guerras». «Señora», dijo Jake, «¿cuáles son sus órdenes?». El almirante guardó silencio un largo rato. De fondo, Jake podía oír los sonidos de la tripulación del Defiance preparándose para lo que viniera después. Finalmente, Kate habló. «Convoco una reunión de emergencia de todos los comandantes de flota. Tenemos 72 horas para decidir cómo responde la humanidad a esta amenaza. ¿Y si decidimos luchar?», preguntó Lisa. La sonrisa de Kate era tenue y fría. «Entonces el Consejo está a punto de descubrir por qué la mayoría de las especies evitan a los líderes de la muerte». La transmisión terminó, dejando el puente del horizonte en un tenso silencio. Jake miró a su tripulación, viendo la misma mezcla de ira y determinación en todos los rostros. Habían intentado ser buenos ciudadanos galácticos, pero el Consejo había decidido que no era suficiente. «Lisa», dijo Jake finalmente, «envía un mensaje a la Tierra. Diles que el Consejo ha tomado su decisión». «¿Y qué hay de nuestra decisión, señor?», preguntó Mark desde su puesto. Jake volvió a mirar el mapa estelar, viendo las posiciones de las flotas del Consejo que rodeaban el espacio humano. Tras 3 años de paz, la humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia lo que realmente era. «Nuestra decisión», dijo Jake, «está a punto de ser muy clara». El plazo de 72 horas venció exactamente a las 080 hora estándar galáctica. En todo el espacio del Consejo, los comandantes alienígenas esperaban a que las naves humanas apagaran sus motores y se rindieran. En cambio, todas las naves humanas de la galaxia comenzaron a transmitir el mismo mensaje. Simultáneamente, el capitán Jake Morrison apareció en las pantallas de toda la galaxia, con el rostro sereno, pero la mirada dura como el acero. Tras él, el puente de la UFS Geraisen mostraba una tripulación lista para la batalla. No hubo gestos teatrales, ni discursos airados, solo una simple declaración que lo cambiaría todo. Al Consejo Galáctico y a todas las especies miembros, comenzó Jake, y su voz se extendió por miles de sistemas estelares. Durante 3 años, hemos servido como sus guardianes de la paz, sus mediadores y sus amigos. Elegimos ser pacíficos porque creíamos en una mejor manera de avanzar.
Han confundido nuestra decisión con debilidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Exigieron ver cómo es realmente una especie de mundo muerto. Considera esto como tu presentación formal. Querías la verdad sobre la humanidad. Ahora la tienes. La transmisión terminó y en cuestión de minutos la galaxia comprendió lo que significaba realmente la guerra humana. Dot. La comandante Eve Parker se agazapó en el conducto de ventilación de la base avanzada Corben en el sistema Riel. Su equipo de 12 especialistas se había infiltrado en la estación utilizando técnicas que los alienígenas jamás habían visto. Los corbenanos, a pesar de su reputación militar, habían diseñado su seguridad en torno a la idea del asalto directo. Nunca habían considerado que un enemigo pudiera pasar días estudiando allí patrones de comportamiento, mapeando sus debilidades psicológicas, y luego atacar en su momento más vulnerable. Los Corín dormían en ciclos, y sus rotaciones de guardia seguían patrones predecibles. Para Eve, era como leer un libro infantil. Equipo Alfa en posición, susurró en su voz. Equipo Beta listo, respondió el sargento Rob Kim, quien había posicionado a su escuadrón cerca del núcleo de energía de la estación. Equipo Gamma a la espera, informó la cabo Sue Davis desde el centro de comunicaciones. Eve consultó su cronómetro. Los Corbens cambiarían de turno en 30 segundos. Sus nuevos guardias estarían cansados. Sus antiguos guardias estarían ansiosos por irse. Durante exactamente 90 segundos, la estación estaría en su punto más vulnerable. Ejecutar, ordenó Eve. Lo que siguió no fue una batalla, sino un ataque preciso. El equipo Gamma cortó las comunicaciones antes de que los Corbans pudieran enviar una señal de socorro. El equipo Beta desactivó la red eléctrica, sumiendo la estación en la oscuridad. El equipo Alfa se movía por los pasillos como fantasmas, usando visión nocturna y silenciadores para permanecer invisibles. Los Corbens nunca supieron que los golpeó. Sus ojos reptilianos, desarrollados para su soleado mundo natal, no podían funcionar en completa oscuridad. Su oído, adaptado a su lenguaje de baja frecuencia, no podía detectar a los humanos que se movían por la estación. En 12 minutos, toda la base estaba bajo control humano cuando finalmente se encendieron las luces de emergencia. El comandante Corban se encontró cara a cara con Eve Parker. Ella estaba en su centro de mando, con su arma apuntando a su pecho mientras su equipo aseguraba al resto de la tripulación. Comandante Barr, dijo Eve, leyendo su nombre en el uniforme del alienígena. Ahora eres prisionera de la flota humana. Tu base está bajo nuestro control. Los ojos amarillos de Bebar se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo entraste? Nuestros sensores no mostraron nada. Tus sensores buscaban naves y señales de energía, respondió Eve. No buscaban gente que supiera esconderse. Mientras tanto, en el borde exterior, la doctora Ellen Martínez estaba sentada en su laboratorio, a bordo del UFS Vigilant, estudiando las comunicaciones interceptadas del Consejo. Como psicóloga especializada en comportamiento alienígena, había pasado años aprendiendo cómo pensaban y reaccionaban las diferentes especies. Ahora, ese conocimiento estaba resultando invaluable. Capitán, llamó al comandante Frank Bell, quien coordinaba las operaciones de inteligencia de la nave. Veo pánico en las comunicaciones bellanas. Están usando palabras en su idioma que se traducen como imposible y pesadilla. Frank se acercó a su estación de trabajo. ¿Qué los tiene tan asustados? Ellen sacó una grabación de conversaciones militares bellanas. No solo están impactados por nuestras tácticas. Están aterrorizados por nuestra psicología. Escuche esto. La grabación se reprodujo en el idioma musical bellano, con Ellen como traductora. Las criaturas luchan sin honor, sin previo aviso, sin piedad. Atacan desde las sombras y desaparecen como fantasmas. ¿Cómo luchamos contra un enemigo sin reglas? ¿Sin reglas?, preguntó Frank. Así lo ven, explicó Ellen. La mayoría de las especies del Consejo luchan según patrones establecidos.
Anuncian sus ataques, luchan a horas específicas y siguen códigos de conducta vigentes desde hace miles de años. Estamos rompiendo todas las reglas que comprenden. El primer enfrentamiento importante se produjo 6 horas después de la fecha límite. 3 cruceros de batalla Corín, confiados en su superioridad numérica y de fuego, avanzaron para bloquear la colonia humana de Nueva Montana. Esperaban la rendición o una lucha desesperada y condenada al fracaso. Encontraron a la capitana Lisa Hayes al mando de un solo destructor humano, el UFS Ripe. El almirante Corben, creyendo que se enfrentaba a un blanco fácil, ordenó a sus naves rodear la nave humana. Nave humana, llegó la transmisión desde la nave insignia Corban. Los superamos en número 3-1. Ríndanse ahora y su tripulación será tratada según las convenciones de la guerra. Lisa apareció en la pantalla alienígena, sin mostrar miedo en su expresión. Almirante, está a punto de descubrir por qué los humanos no siguen sus convenciones. El segador aceleró repentinamente hacia la nave Corben más grande. Los alienígenas, que esperaban una retirada o un ataque con armas estándar, fueron sorprendidos por la agresiva maniobra. La nave de Lisa disparó a quemarropa, apuntando a sistemas específicos en lugar de intentar destruirla por completo. Primero se desactivaron las armas de la nave Corben, luego sus motores y luego sus escudos. En cuestión de minutos, el poderoso crucero de batalla flotaba indefenso en el espacio. Las otras 2 naves Corben se movieron para ayudar, pero el segador ya se había ido, usando su velocidad superior para atacar desde un nuevo ángulo. ¿A dónde fueron?, exigió el almirante Corben. Su respuesta llegó en forma de torpedos contra el núcleo del motor de su segunda nave. El segador había usado los restos de la primera nave como cobertura, atacando desde una posición que los alienígenas nunca habían considerado posible. Al finalizar el combate, las 3 naves Corben estaban inutilizadas y sus tripulaciones hechas prisioneras. El segador sufrió daños menores en sus escudos delanteros. La batalla, que debería haber sido una masacre, se había convertido en una demostración del pensamiento táctico humano. La noticia del combate se extendió por el espacio del Consejo a una velocidad superior a la que podían viajar sus naves. Los Corv, que se habían forjado una reputación militar, habían sido superados por una sola nave humana. Los Vellanos, que se enorgullecían de su pensamiento estratégico, no podían comprender las tácticas humanas. Los Seprans, a pesar de su avanzada tecnología, descubrieron que sus computadoras eran incapaces de predecir el comportamiento humano. De vuelta en el UFS Defiance, la almirante Kate Sullivan recibía informes de todo el espacio humano. Todos los combates seguían el mismo patrón. Las fuerzas del Consejo, a pesar de su superioridad numérica, estaban siendo superadas en maniobras y combate por tripulaciones humanas que parecían tener una visión diferente de la guerra. Señora, informó el comandante Tony García desde la estación de comunicaciones. Estamos interceptando las transmisiones del Consejo. Están convocando sesiones de emergencia y retirando sus flotas de vanguardia. Kate asintió con gravedad. Están aprendiendo lo que intentamos evitarles, que es que elegir ser pacíficos y ser incapaces de la guerra son 2 cosas muy diferentes, respondió Kate. Y simplemente nos obligaron a mostrarles la diferencia. La percepción de la humanidad en la galaxia cambió en esas primeras horas. La palabra mundo de la muerte adquirió un nuevo significado cuando las especies del Consejo se dieron cuenta de que habían estado viviendo junto a una especie que podría haberlos conquistado en cualquier momento. Los humanos habían elegido no hacerlo, pero esa decisión podía ser revocada. Se habían quitado la máscara y no había forma de volver a ponérsela. La sala de guerra a bordo del UFS Defiance bullía de actividad mientras la almirante Kate Sullivan convocaba a su personal superior. La enorme pantalla holográfica en el centro de la sala mostraba toda la galaxia con puntos rojos que marcaban las posiciones de la flota del Consejo y puntos azules que mostraban los asentamientos humanos. El patrón era claro y preocupante. El teniente coronel Ben Hayes permanecía de pie ante la pantalla táctica,
con su rostro curtido y sombrío mientras estudiaba las posiciones enemigas. Había servido en 3 conflictos diferentes antes de que la humanidad se uniera al Consejo, y reconocía un ataque coordinado en cuanto lo veía. No solo están rodeando nuestras colonias, dijo Ben, señalando la pantalla. Están cortando nuestras líneas de suministro y repetidores de comunicación. Es un bloqueo total, asintió el almirante Sullivan. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Al menos 6 meses, respondió la comandante Nancy Price, de la sección de inteligencia. Hemos estado rastreando movimientos inusuales de la flota del Consejo, pero creíamos que solo eran ejercicios militares. Ahora sabemos más. La puerta de la sala de guerra se abrió y la doctora Angela Witte entró con un montón de cuadernos de datos. La economista llevaba un año estudiando los patrones comerciales del Consejo y sus hallazgos habían cobrado relevancia repentinamente. Almirante, dijo, creo que ahora sé por qué hacen esto. Kate le indicó con un gesto que continuara. Hace 3 semanas, nuestros estudios mineros en el sistema Kepler encontraron enormes depósitos de metales raros, los que el Consejo utiliza para su tecnología avanzada. La noticia del descubrimiento se filtró por la vía diplomática. Ben maldijo en voz baja. Entonces, no se trata de miedo. Se trata de recursos, respondió Angela. El Consejo ha estado buscando una excusa para expulsarnos de esos sistemas. Nuestra reputación como habitantes de mundos de la muerte les dio la justificación que necesitaban. Mientras tanto, en Serem Prime, el mundo natal de los Vellanos, el embajador Troy Michei se encontraba en una ornamentada sala de espera frente a las cámaras del Alto Consejo. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte que parecían moverse con la suave luz, y el aire olía a flores que no florecían en ningún otro lugar de la galaxia. Troy había solicitado esta reunión de emergencia en cuanto llegó el ultimátum, pero los Vellanos lo habían hecho esperar durante horas. Era un insulto calculado para mostrar el bajo estatus de la humanidad en la jerarquía del Consejo. Finalmente, las puertas se abrieron y Troy fue escoltado a la cámara del Consejo. La alta consejera Soretal estaba sentada en una plataforma elevada. Su piel azul pálido parecía brillar bajo la suave luz de la cámara. Otros funcionarios vellanos susurraban entre sí en su lenguaje musical. Embajador Michei, dijo Saritel, con el tono formal que los vellanos usaban para asuntos sin importancia. Entiendo que desea hablar sobre la reciente decisión del Consejo. Hola, consejero, respondió Troy, poniéndose firme. La humanidad ha servido fielmente al Consejo durante 3 años. Nunca hemos roto un tratado ni amenazado a otra especie. Este ultimátum es injusto. Los grandes ojos de Sartul no mostraban emoción alguna. El Consejo ha determinado que las especies de los mundos de la muerte representan un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. Esta decisión es definitiva. ¿Qué riesgo?, preguntó Troy. Hemos demostrado repetidamente nuestras intenciones pacíficas. ¿Y tú?, preguntó Sarital, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tu especie conquistó todo el planeta mediante la violencia. Luchaste en guerras que mataron a millones de los tuyos. Creaste armas capaces de destruir mundos. Ese fue nuestro pasado, dijo Troy. Hemos superado eso. Quizás Saratel respondió, pero el Consejo no puede correr ese riesgo. Tu especie será reubicada en mundos donde puedas vivir en paz bajo nuestra protección. Troy sintió que se le tensaba la mandíbula. El tono de la villana dejaba claro que se dirigía a lo que consideraba una especie primitiva. No habría negociación ni compromiso. El Consejo ya había decidido el destino de la humanidad. ¿Y si nos negamos?, preguntó Troy. Entonces el Consejo será obligados a garantizar el cumplimiento, dijo Saril. Por el bien de la galaxia. De vuelta en la Tierra, la general Amy Clark se encontraba en la sala de situación del Pentágono, rodeada de pantallas que mostraban instalaciones militares en el espacio humano. La sala estaba repleta de oficiales de todas las ramas del ejército, todos esperando órdenes que determinarían el futuro de la humanidad.
Dot. El presidente Dan Rollers entró en la sala. Su rostro reflejaba la tensión de las últimas horas. Había estado en constante comunicación con comandantes de flota, gobernadores coloniales y personal diplomático de toda la galaxia. El mensaje de todos era él mismo. El consejo se preparaba para la guerra. General, dijo el presidente, ¿cuál es nuestra situación? Todas las flotas están en puestos de combate, respondió Amy. Hemos trasladado a nuestra población civil a instalaciones seguras y activado nuestras redes de defensa. Si el Consejo quiere luchar, estamos listos. ¿Cómo de listos? Donna mostró una pantalla táctica que mostraba los recursos militares humanos. Tenemos 400 naves de varias clases, además de sistemas de defensa planetaria y fuerzas terrestres. El Consejo tiene más de 2000 naves, pero la mayoría nunca ha entrado en combate real. Y nuestras ventajas: velocidad, tácticas y experiencia. Amy suspiró. Nuestras tripulaciones se han entrenado para escenarios de combate que la especie del Consejo ni siquiera puede imaginar. Además, tenemos algo que ellos no tienen: la fría sonrisa de Amy. Sabemos pelear sucio. El presidente guardó silencio un momento, considerando las implicaciones. Finalmente, habló: General, autorizo el protocolo Omega. La sala quedó en silencio. El protocolo Omega era la directiva militar más clasificada de la humanidad, desarrollada en secreto durante su primer año en el Consejo. Fue diseñado precisamente para esta situación, cuando la humanidad necesitaba mostrarle a la galaxia quiénes eran realmente. Señor, dijo Amy, ¿está seguro? El Consejo ha tomado su decisión, respondió Don. Creen que somos débiles porque hemos sido pacíficos. Están a punto de aprender la diferencia entre elegir la paz y ser incapaces de la guerra. Amy asintió y se volvió hacia su personal. Envíen los códigos de autorización a todos los comandantes de flota. Díganles que no se dejen intimidar. A medida que las órdenes se difundían por el espacio humano, comenzó a producirse un cambio. Durante 3 años, la humanidad había reprimido su verdadera naturaleza, desempeñando el papel de ciudadanos pacíficos en una galaxia civilizada. Habían ocultado sus instintos competitivos, su pensamiento táctico y su capacidad para la violencia. Pero el Consejo había ido demasiado lejos. Habían confundido la elección de la humanidad con debilidad, y ahora descubrirían la verdad. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué la mayoría de las especies inteligentes evitaban a los mortífagos. Un punto en las profundidades del espacio. Las naves humanas comenzaron a moverse con un propósito que sus tripulaciones casi habían olvidado. Los sistemas de armas que habían permanecido en modo de espera durante años se activaron. Los soldados que habían servido como guardianes de la paz comenzaron a recordar su entrenamiento como guerreros. La trampa estaba tendida y la humanidad estaba a punto de activarla. El Consejo quería ver cómo eran realmente los mortífagos y estaban a punto de cumplir su deseo. La única pregunta era si sobrevivirían a la lección. 3 semanas después del primer enfrentamiento, la galaxia había cambiado. Las cadenas de noticias del Consejo transmitían sesiones de emergencia las 24 horas del día. Las rutas comerciales que habían operado con seguridad durante siglos ahora se consideraban peligrosas. Se pronunció la palabra humano. En voz baja, a través de 1000 mundos diferentes, el almirante Greg Turner se encontraba en el puente del UFS Phantom, observando cómo su flota se preparaba para la mayor operación hasta la fecha. Los informes de inteligencia mostraban que los villanos habían estado trasladando armas y suministros en secreto a sus bases avanzadas, preparándose para una larga guerra. Greg pretendía mostrarles por qué era un error. Informe de situación, le pidió a su oficial de operaciones. 15 naves listas para el salto, respondió la teniente comandante Sarah Wells. Todas las tripulaciones están en sus puestos de combate. Greg asintió. Los villanos esperaban que los humanos lucharan como las demás especies del Consejo, enfrentándose a ellos en una batalla abierta con una fuerza abrumadora. En cambio,
Greg planeó atacar sus líneas de suministro, redes de comunicación e instalaciones de apoyo, que conservaran sus flotas de combate. Sin combustible, comida ni municiones, esas naves serían inútiles. Comiencen la operación, ordenó Greg. La flota humana se desvaneció en el hiperespacio, sin dejar rastro de su destino. En cuestión de horas, los convoys de suministros vellanos de todo el sector comenzaron a desaparecer. No destruidos, sino capturados intactos. Sus tripulaciones hechas prisioneras y su cargamento confiscado. Los vellanos nunca se habían encontrado con un enemigo que pudiera atacar en todas partes a la vez. Dot. La capitana Nicole Ward comandaba la flota de reconocimiento que descubrió la verdad tras las acciones del Consejo. Sus naves habían estado monitoreando las comunicaciones enemigas durante semanas, y el patrón se estaba aclarando. El Consejo no había actuado solo por miedo. Señor, informó su oficial de inteligencia, el teniente Paul Smith. Hemos descifrado sus archivos cifrados. Tiene que ver esto. Nicole se acercó a la estación de Paul y leyó los documentos en su pantalla. Su rostro se enfrió al comprender lo que habían descubierto. El Consejo llevaba más de un año planeando esta operación, manipulando cuidadosamente los acuerdos comerciales y la asignación de recursos para debilitar a las colonias humanas. Nos han estado estrangulando lentamente, dijo Nicole, cortando nuestro acceso a metales raros, limitando nuestras rutas comerciales, restringiendo nuestra expansión territorial. Querían debilitarnos antes de actuar. Señora, dijo Paul, hay más. Mire estas comunicaciones entre los líderes del Consejo. Nicole leyó los mensajes traducidos y sintió que su ira crecía. El Consejo había estado bromeando sobre la naturaleza pacífica de la humanidad, llamándolos depredadores domesticados y mortales descolmillos. Se habían convencido de que 3 años de cooperación humana significaban sumisión permanente. Envíenle esto al almirante Sullivan. Inmediatamente, Nicole ordenó, y asegúrense de que todos los comandantes humanos lo vean. La revelación se extendió por la flota humana como un reguero de pólvora. El conocimiento de que sus esfuerzos pacíficos habían sido recibidos con burla y manipulación endureció la determinación de cada miembro de la tripulación. No se habían quitado los guantes. Se habían desechado por completo. El coronel Alex Young lideró el abordaje que se conocería como la Lección Ceprian. Su objetivo era la nave de investigación Sabiduría Infinita, una nave enorme que albergaba la tecnología más avanzada del espacio del Consejo. Los Ceprian creían que sus computadoras superiores y defensas automatizadas los hacían intocables. Estaban equivocados. El equipo de Alex utilizó un enfoque que ninguna especie del Consejo había intentado jamás. En lugar de intentar atravesar las defensas de la nave, estudiaron su diseño y encontraron sus puntos débiles. Cada sistema, por avanzado que fuera, tenía puntos débiles que podían explotarse. Recuerden, le dijo Alex a su escuadrón mientras se preparaban para el despegue. No estamos aquí para destruir nada. Estamos aquí para aprender. El ataque comenzó con una pequeña sonda que se adhirió al casco de la nave Ceprian. Para los sensores alienígenas, parecía basura espacial. En realidad, un sofisticado dispositivo comenzó a mapear los sistemas internos de la nave y a aprender los patrones de sus defensas automatizadas. En una hora, la sonda identificó 17 vulnerabilidades críticas. El equipo de Alex lanzó su asalto usando los propios sistemas de la nave contra ella. Las puertas que se suponía debían mantener a los intrusos fuera, en cambio, encerraron a los defensores. Las torretas de defensa que deberían haber protegido la nave comenzaron a dispararse entre sí. Los Ceprians observaron con horror cómo su tecnología perfecta se volvía contra ellos. Sus computadoras, diseñadas para procesar millones de cálculos por segundo, no podían adaptarse al caos que la creatividad humana había desatado. ¿Cómo lo hacen?, preguntó el comandante XA mientras los sistemas de su nave fallaban a su alrededor. Su respuesta llegó cuando Alex Young apareció en el puente,
tras haber recorrido pasillos que deberían haber sido imposibles de navegar. Detrás de él venía un equipo de ingenieros humanos que ya estaban estudiando la tecnología Ceprian. Sus computadoras son impresionantes, le dijo Alex al comandante alienígena. Pero piensan en patrones. Los humanos no lo hacen. El Dr. Carl Jensen monitoreó las comunicaciones del Consejo desde su posición a bordo de la nave de inteligencia UFS Observer. Lo que escuchó lo convenció de que la guerra ya había terminado, aunque el Consejo aún no lo supiera. Almirante, informó a Kate Sullivan durante su informe diario. Las especies miembros del Consejo están empezando a romper filas. Los altarianos han llamado a sus flotas para defender su mundo natal. La Federación Centauri solicita negociaciones por separado. Incluso algunos generales Corben cuestionan sus órdenes. Kate estudió los informes de inteligencia en su pantalla. ¿Qué pasa con el liderazgo?, respondió Carl. Siguen intentando mantener unida la alianza. Pero sus especies miembros están aterrorizadas. Están viendo a los humanos luchar de formas que nunca imaginaron posibles. El punto de inflexión llegó cuando la flota humana capturó a un almirante Corben durante un asalto a su puesto de mando avanzado. El almirante Vexar era considerado una de las mentes militares más brillantes del espacio del Consejo. Un guerrero que nunca había perdido una batalla. Aguantó 18 minutos contra el capitán Roy Adams y la tripulación del UFS Predator. El enfrentamiento se transmitió por... El espacio del Consejo mostraba a su mayor líder militar siendo superado por un capitán humano que empleaba tácticas que los alienígenas no podían comprender. La nave insignia de Vexar no fue destruida, sino capturada. Su tripulación fue hecha prisionera sin una sola baja humana. El impacto psicológico fue devastador. Si su mejor comandante pudo ser derrotado tan fácilmente, ¿qué esperanza tenía el resto del Consejo? Los humanos luchan como demonios, dijo Vexar en su primer interrogatorio, con sus rasgos reptilianos mostrando la derrota. No siguen ninguna regla de guerra. Lo entiendo. Atacan sin previo aviso, se retiran sin vergüenza y atacan desde direcciones que deberían ser imposibles. ¿Qué quieres decir?, preguntó la comandante Beth Morris, quien dirigía el interrogatorio. Su especie piensa como depredadores, explicó Vexar. Ven oportunidades donde nosotros vemos obstáculos. Usan nuestras fortalezas en nuestra contra y explotan debilidades que desconocíamos. La noticia de la derrota de Vexar se extendió por el espacio del Consejo más rápido que sus naves más veloces. Las especies que se habían unido a la alianza por miedo comenzaron a reconsiderar su postura. Los humanos no solo estaban ganando batallas. Estaban demostrando un gran nivel de pensamiento estratégico. Eso continuó. La resistencia parecía inútil. Se convocaron sesiones de emergencia en todos los mundos del Consejo. El comercio cesó mientras las especies se concentraban en defender sus territorios. La unidad que había mantenido unido al gobierno galáctico durante miles de años comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la guerra humana. En el mundo natal de Beian, la alta consejera Saratel se encontró frente a representantes furiosos de docenas de especies. Las elegantes cámaras del Consejo, que antaño resonaban con discursos diplomáticos, ahora resonaban con acusaciones y exigencias de respuestas. Nos dijiste que los humanos eran débiles, gritó el Alarion. Embajador, dijiste que se someterían a nuestra autoridad. Nos has conducido a una guerra que no podemos ganar, añadió el representante de Centauri. Sarital intentó mantener la compostura, pero los informes del frente hicieron que su posición fuera indefensa. Los humanos no solo se habían negado a rendirse, habían cambiado la situación por completo. Las flotas del Consejo estaban siendo derrotadas por fuerzas mucho menores. Los humanos negociarán, dijo débilmente. No son monstruos, ¿verdad?, preguntó el delegado Corben. Nos han mostrado de que son realmente capaces los habitantes del mundo de la muerte y ahora saben que tenemos miedo. La galaxia estaba aprendiendo que el miedo no era solo una emoción, sino una desventaja estratégica.
El Consejo había basado todo su plan en el supuesto de que los humanos reaccionarían como cualquier otra especie. Habían olvidado que los habitantes del mundo de la muerte habían evolucionado en entornos donde el miedo significaba muerte. La humanidad había pasado 3 años demostrando que podían ser pacíficos. Ahora estaban aprobando que podrían ser algo mucho más peligroso. La galaxia finalmente estaba entendiendo la diferencia entre una especie que eligió la paz y una especie que era incapaz de la guerra. La lección quedó escrita en los barcos capturados, las flotas derrotadas y la creciente comprensión de que el Consejo había cometido un error fatal. Habían obligado a los habitantes del mundo de la muerte a mostrar su verdadero rostro. Y esa cara era aterradora. 6 meses después del ultimátum del Consejo, la almirante Kate Sullivan se presentó ante la recién formada Asamblea Galáctica en el mundo neutral de la estación Haven. La elegante cámara estaba repleta de representantes de más de 200 especies, muchas de las cuales nunca se habían hablado antes de que comenzara la guerra. La antigua estructura del Consejo se había derrumbado 3 semanas antes, cuando los villanos se rindieron formalmente. La alta consejera Sartell había difundido su especie. Su misión incondicional después de que fuerzas humanas capturaran su flota principal sin disparar un solo tiro. Los Cepreons siguieron 2 días después y el Imperio Corben se fracturó en docenas de sistemas independientes. Representantes de la galaxia, comenzó Kate, su voz se transmitía fácilmente a través de la acústica de la cámara. No estamos aquí como conquistadores, sino como constructores de algo mejor. En primera fila estaba sentado el embajador Troy Michey, que había sido liberado de la custodia de Beian cuando cayó su gobierno. Junto a él estaba sentada la doctora Ellen Martínez, cuyos perfiles psicológicos de especies alienígenas se habían convertido en lectura obligatoria para los diplomáticos de toda la galaxia. La delegación humana era pequeña pero imponía el respeto de todas las especies presentes. El antiguo Consejo afirmaba representar la civilización galáctica, continuó Kate, pero se basó en el miedo, la manipulación y la supresión de especies más pequeñas. Te proponemos algo diferente. El capitán Jake Morrison observó desde la plataforma de observación como Kate esbozaba la visión de la humanidad para el gobierno galáctico. El nuevo sistema se basaría en la igualdad más que en la jerarquía, y la representación estaría determinada por la población más que por la fuerza militar. Las disputas comerciales se resolverían mediante arbitraje, no mediante bloqueo. Lo más importante es que ninguna especie se vería obligada a entregar su soberanía a una autoridad central. Los humanos podrían habernos conquistado a todos, susurró el delegado altariano a su compañero. En cambio, nos están dando libertad. Debajo de ellos, Kate estaba explicando la nueva estructura. Cada especie mantendría el control sobre su propio territorio y fuerzas militares. La Asamblea manejaría las disputas entre especies y coordinaría respuestas a amenazas en toda la galaxia. La membresía sería voluntaria y cualquier especie podría abandonarla en cualquier momento. Esto es muy diferente del modelo de consejo, observó la doctora Lisa Barnes, quien se había convertido en la principal asesora diplomática de la humanidad. Estamos renunciando al poder de controlar otras especies. Nunca quisimos ese poder, respondió Kate durante una pausa en el proceso. Solo queríamos que nos dejaran en paz para vivir en paz. El cambio en la política galáctica fue dramático. Las especies que habían sido suprimidas bajo el gobierno del Consejo ahora eran libres de decir lo que pensaban. El Imperio Corban, que alguna vez fue una fuerza militar unificada, se había dividido en 17 gobiernos diferentes. Algunos siguieron siendo militaristas, pero otros abrazaron el comercio y la diplomacia como caminos hacia la prosperidad. La comandante Eve Parker se encontró al mando de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz que ayudó a mantener el orden durante la transición. Sus asaltantes, que habían aterrorizado a las fuerzas del Consejo, ahora servían como protectores de especies más pequeñas que temían represalias de sus antiguos opresores. Es extraño, le dijo a la capitana Nicole Ward durante una de sus misiones hace 6 meses. Éramos la mayor amenaza de la galaxia.
Ahora somos sus protectores. Quizás siempre lo fuimos. Respondió Nicole. Primero teníamos que demostrárnoslo a nosotros mismos. Los cambios económicos fueron igualmente significativos. Los depósitos de metales raros en el espacio humano se convirtieron en la base de una nueva red comercial que incluía especies que el Consejo había ignorado durante siglos. La doctora Angela Witte trabajó con representantes de docenas de mundos para establecer sistemas de distribución y precios justos. El Consejo acaparó estos recursos para mantener su poder. Explicó ante una reunión de representantes comerciales. Los ponemos a disposición de todos los que los necesiten. Los vellanos fueron los que más lucharon con la nueva realidad. Toda su cultura se había construido en torno a su posición como fuerza diplomática dominante de la galaxia. Al desaparecer ese papel, mucha de su gente cayó en depresión y confusión. No saben cómo funcionar sin controlar a los demás, observó el Dr. Carl Jensen. Durante su estudio de las sociedades de posguerra, toda su identidad se basaba en ser superiores a todos los demás, pero los unianos se adaptaron. El embajador Caranel, que se había opuesto a la guerra desde el principio, se convirtió en uno de los mediadores más eficaces de la Asamblea. Las habilidades diplomáticas naturales de su especie, liberadas de su complejo de superioridad, resultaron valiosas para resolver disputas entre otras razas. El presidente Don Rollers se dirigió a las colonias humanas 6 meses después del fin de la guerra. Su mensaje fue transmitido a todos los asentamientos humanos de la galaxia, desde las colonias originales hasta los puestos mineros más nuevos. Nunca quisimos ser un imperio, dijo, de pie en el jardín de rosas de la Casa Blanca, donde siglos antes se firmaron los primeros tratados de paz de la Tierra. Queríamos ser buenos vecinos. Eso no ha cambiado. El discurso también se transmitió a mundos extraterrestres y se tradujo a cientos de idiomas. Muchas especies todavía estaban aprendiendo a confiar en las intenciones pacíficas de la humanidad, pero la evidencia aumentaba. Las flotas humanas se habían retirado a posiciones defensivas. Las colonias humanas estaban abriendo sus fronteras a los visitantes extraterrestres. La tecnología humana se compartía libremente con cualquiera que la solicitara. El capitán Morrison se vio asignado a tareas de exploración, liderando misiones a sectores inexplorados de la galaxia. Era el tipo de trabajo que la humanidad siempre había preferido el descubrimiento a la conquista. Su tripulación incluía voluntarios de una docena de especies diferentes, todos trabajando juntos para mapear nuevos mundos y buscar signos de vida. Es lo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo, le dijo a la comandante Lisa Barnes durante una de sus misiones. Explorar, aprender, construir amistades en lugar de imperios. La transformación no fue completa y probablemente nunca lo será. Algunas especies todavía temían las capacidades militares de la humanidad. Otros lamentaron el colapso del antiguo orden que les había otorgado posiciones privilegiadas. Piratas y asaltantes aprovecharon el caos durante el periodo de transición, pero la galaxia se estaba recuperando. El comercio fluyó libremente entre mundos que habían estado aislados durante generaciones. Se formaron nuevas alianzas basadas en el beneficio mutuo y no en el miedo. La cooperación científica condujo a avances que ninguna especie podría haber logrado por sí sola. La general Amy Clark se retiró del servicio activo y se convirtió en instructora en la nueva Academia Militar Galáctica en la Estación Haven. Sus clases de pensamiento táctico atrajeron a estudiantes de toda la galaxia, ansiosos por aprender los métodos que habían derrotado al Consejo de manera tan decisiva. El objetivo de la fuerza militar, enseñó a sus clases mixtas de cadetes humanos y alienígenas, es prevenir la guerra, no ganarla. Cuando eres lo suficientemente fuerte como para destruir a tus enemigos, tienes el lujo de elegir la misericordia. Un año después del ultimátum, la almirante Kate Sullivan estaba en la plataforma de observación de la estación Haven, observando barcos de cientos de mundos diferentes. Atracar en la enorme instalación. La estación se había convertido en la capital no oficial del nuevo orden galáctico, un lugar al que cualquier especie podía acudir para resolver disputas o buscar ayuda.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó el doctor Ryan Foster, quien se había unido a ella para observar la bulliciosa actividad debajo. ¿Arrepentirte de qué?, preguntó Kate, mostrándoles lo que realmente somos. Nunca podremos volver a ser los vecinos inofensivos que pretendíamos ser. Kate observó cómo un carguero humano ayudaba a una nave Centuri averiada, trabajando juntos para reparar los motores de la nave alienígena. Cerca de allí, un equipo conjunto de investigación se preparaba para partir hacia un mundo recién descubierto que podría albergar vida primitiva. Nunca fuimos inofensivos, dijo finalmente. En cambio, simplemente elegimos ser útiles. La galaxia necesitaba aprender la diferencia. El Consejo había obligado a la humanidad a revelar su verdadera naturaleza, y esa revelación había sido, de hecho, un error fatal. Pero fue fatal para el antiguo orden, no para la galaxia misma. En su lugar había surgido algo mejor, una civilización basada en la cooperación más que en la dominación. Los habitantes del mundo de la muerte habían mostrado su verdadero rostro, y ese rostro no era el monstruo que el Consejo había esperado. Era el rostro de una especie que podía elegir la paz desde una posición de fuerza, que podía ofrecer protección sin exigir sumisión y que podía construir algo mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes. La galaxia estaba aprendiendo que las especies más peligrosas no siempre eran las más destructivas. A veces la especie más peligrosa era la que podía cambiar todo para mejor.